Distintas comisiones temáticas en la convención iniciarán su discusión en particular, votando las primeras indicaciones a las normas que ya fueron aprobadas en general. Existe una serie de mociones que han producido polémica y que hasta el momento no cuentan con el apoyo suficiente para que sean aprobadas por el Pleno del organismo, es decir, por los 2/3. Es por ello que los colectivos ya trabajan en afinar las propuestas iniciales, esperando lograr grandes acuerdos y destrabar, como conversábamos recién, algunos debates. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta semana comenzará la votación en particular en algunas comisiones temáticas de la convención. ¿Qué significa esto? Que las propuestas aprobadas previamente en general por las comisiones van a comenzar a tomar forma mediante las indicaciones que los constituyentes ya empezaron a ingresar. A la derecha le ha ido mal. Sus normas han sido rechazadas y se han aprobado aspectos que ellos consideran negativos para el país, por ejemplo, y principalmente lo que ustedes comentaban hace algunos minutos, materia económica. En algún momento se señaló que no todo estaba perdido, ya que se ingresarían indicaciones que podrían perfilar las normas aprobadas en la prematura etapa de las comisiones, pero lo cierto es que desde Vamos por Chile no proyectan un escenario optimista para la discusión en particular. El convencional por la UDI, Rodrigo Álvarez, indicó que ha existido una lectura errada sobre la votación en general de las normas constitucionales. Es cierto, estamos votando en general, pero estamos votando en general sobre la base de propuestas que ya hacen sus autores. No es solo que el título sea malo o que la idea en general sea mala. Toda la idea completa es mala porque ya viene con una propuesta de artículo. Por supuesto, como Chile vamos a presentar indicaciones en todas aquellas materias que creamos que se puede mejorar algo. Hay otras materias que son simplemente inmejorables. Ninguna norma tiene los 2/3, decía hace algunas semanas la propia presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, para poner paños fríos en relación a las críticas que ha recibido el organismo. Esto genera incertidumbre sobre lo que va a ocurrir, ya que en el Pleno, ustedes lo decían, se necesitan 2/3, 103 votos de los 154 constituyentes para que las iniciativas queden plasmadas en la propuesta de nueva constitución. Los convencionales tienen la obligación de llegar a acuerdo. Esta semana la Comisión de Justicia va a comenzar a votar en particular el primer bloque de normas. De hecho, durante esta jornada se va a realizar esta primera votación en particular. El comparado cuenta con 43 páginas, llegando hasta las casi 200 indicaciones recién en este primer bloque. Uno de los puntos de atención es el poner límite a la duración del cargo de los magistrados, lo que buscarán eliminar desde el Partido Socialista, así lo aseguró el convencional Andrés Cruz. El constituyente del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, indicó que esperan acuerdos previos al pleno deliberativo. Me parece que vamos a tener grandes acuerdos que va a permitir que lleguemos con cierta rapidez también el día de mañana en el pleno a los 2/3. Nosotros vamos a formular un rechazo a que se pueda establecer una limitación al tiempo de duración de los jueces de instancia y de corte de apelaciones, porque atenta en contra de la inamovilidad que es parte del juez independiente, que es un derecho humano al que nosotros tenemos, ¿no? Una garantía para proteger al juez. En la Comisión de Formas de Estado también se va a comenzar a realizar esta votación en particular. De hecho, la instancia no sesionó durante la semana pasada precisamente para el trabajo en particular. El ingreso de indicaciones, el estudio de ellas, el intento por llegar a acuerdos. La coordinadora de la comisión, Jennifer Mella, destacó uno de los puntos más relevantes que se han tocado: las asambleas legislativas regionales, que también contarán con modificaciones para su despacho al Pleno. Nos parece muy importante que los gobiernos regionales, las gobernaciones, cuenten también con un órgano de contrapeso legislativo, no solo con potestades reglamentarias o normativas o fiscalizadoras como las tiene hoy día un CORE. Lo que le hemos explicado a la ciudadanía es que no estamos haciendo más pesada la estructura del Estado, sino que estamos pensando que los consejos regionales hoy día pasen a ser, en esta nueva forma de Estado, unas asambleas legislativas a nivel regional. En sistema político, el nudo se encuentra principalmente en la bicameralidad y esta idea de eliminar el Senado. Punto medio se ve difícil, por lo que los constituyentes van a negociar sobre normas, de otras comisiones para perfilar una propuesta más o menos sensata, decían algunos. El convencional del Frente Amplio, Jaime Baza, explicó que de momento están por mantenerse en la unicameralidad, pero tampoco se cerró a la deliberación.
Yo creo que hay varias posibilidades de construcción de acuerdo, de distintas conversaciones que se tienen que dar también con otras comisiones. Se ha hablado mucho, por ejemplo, en estas semanas, a propósito de la eventualidad de eliminar el Senado, de lo importante que puede ser el Senado para efectos de la representación territorial del país. Hoy día el Senado no cumple ninguna función en ese sentido y podría eventualmente cumplir en el futuro. Bueno, es una pregunta que yo creo que está todavía abierta. Bueno, un encendido debate interno que se está dando en la Convención Constitucional, un trabajo muy intenso de los colectivos del organismo precisamente para perfilar estas propuestas, para llegar a acuerdo y que las normas constitucionales que lleguen al Pleno de la Convención pasen a aprobarse por más de 2/3 en primera instancia, evitando que estas tengan que volver, como ustedes lo decían, a comisiones en caso de que sean rechazadas, pero que alcancen la mayoría simple. La idea es avanzar rápidamente para evitar también que se solicite una prórroga de la duración del mandato de la Convención. Tomás María José. Daniela, hemos hablado en muchas ocasiones de que hay el trabajo está siendo muy complejo, es mucho el trabajo que tienen que realizar los convencionales, y hemos hablado también de que hay muchas normas que podrían generar contradicción entre ellas por distintos aspectos que son ya más técnicos, pero hay consenso o hay diálogo entre las comisiones. Se sabe lo que está haciendo cada una de las comisiones porque se están aprobando muchas normas para que se discutan en el Pleno, pero quizás por el trabajo arduo que se está realizando no hay tanto diálogo entre las comisiones y no se sabe lo que se está realizando. Exactamente, de hecho lo reconocían algunos constituyentes la semana pasada. Nosotros le preguntamos a la mesa de la convención qué pasa en ese sentido, cómo se informan los constituyentes de lo que está ocurriendo en las otras comisiones, y ellos nos decían que eso va a depender prácticamente de los propios constituyentes, solicitar las actas de las otras comisiones. Por ejemplo, si un constituyente es de la Comisión de Sistema Político y se quiere informar sobre lo que está pasando en la Comisión de Sistema de Justicia, puede solicitar el acta, o puede tratarse en reunión de colectivos en donde los propios convencionales que son de distintas comisiones van informando lo que está ocurriendo, pero la verdad es que no hay un canal interno informativo sobre lo que está pasando en la comisión de al lado. Ahora, es relevante que los propios constituyentes se pongan de acuerdo y sepan qué está pasando en las otras comisiones, precisamente por lo que decía Jaime Baza, ¿no es cierto?, que se va a intentar llegar a acuerdo en otras materias para poder destrabar nudos que se ven prácticamente imposible de destrabar, como por ejemplo la unicameralidad versus la bicameralidad. Por ahí se va a intentar apuntar sobre normas de formas de Estado, normas en relación a principios constitucionales que tengan que ver más o menos con el tema del sistema de gobierno, el régimen político de nuestro país. Por eso es relevante el estudio de los propios convencionales. Prácticamente se proyectan sesiones muy intensas, no solamente en comisiones, sino que también en los plenos deliberativos que ya van a comenzar la próxima semana. ¿Tú crees que con la llegada del nuevo gobierno cambie la intensidad del trabajo de la convención y hay un mayor ordenamiento? O sea que, respetando la autonomía de la convención, el gobierno de Gabriel Boric, a través del colectivo socialista, que ya se incorporó el socialismo al gobierno, a través de su propio partido, etcétera, a través del Frente Amplio, ordenen la convención hacia un destino determinado? Está difícil. ¿Difícil? Está difícil, sí, está difícil porque, por ejemplo, el Frente Amplio no es el que está llevando la discusión o liderando la discusión en la Convención Constitucional. Cabe destacar que hay otros colectivos que han tomado el timón en esa materia, que es, por ejemplo, Chile Digno, que la Convención, a diferencia de lo que es Apruebo Dignidad, está separado del Frente Amplio. Hay algunas materias que son, por ejemplo, de carácter económico, medio ambiente y modelo económico, en donde no está el Frente Amplio ni el Partido Socialista. Son comisiones que son lideradas por sectores independientes, y es por eso también que algunos dicen que está tan desordenado el debate y la aprobación de las normas constitucionales en esa materia. Lo que yo creo es que los constituyentes van a seguir trabajando como lo están haciendo, e incluso de manera más intensa, precisamente para evitar solicitar esta prórroga. Pero al parecer esto se está viendo casi inminente, la necesidad de que se extienda el plazo por sobre el año. O sea, ¿tú crees que que empieza a haber cierto consenso de extender el plazo?
De todas maneras, Hablábamos cada de día más, estos rumores son más fuertes. Lo escuchábamos la semana pasada en la voz del ex vicepresidente adjunto de la Convención, Pedro Muñoz, que son rumores de pasillo y que está muy, muy presente esta idea de solicitar una extensión del plazo. No necesariamente un año más, no necesariamente 6 meses más, pero quizás 3 meses más para poder llevar adelante al plebiscito de salida una propuesta constitucional coherente entre sí. Hablábamos recién de que la directiva de la Convención Constitucional hablaba de que el plebiscito de salida podría ser en agosto de este año. En caso de que exista esta prórroga, ¿podría ser eventualmente el 2023 en ese caso? ¿O de todas maneras se está planificando que en esta prórroga siga siendo el plebiscito de salida este año 2022? La idea es que todo quede zanjado este año. Esa es la idea de los constituyentes. De hecho, la idea de los constituyentes es no tener que extender el plazo, pero así como va la discusión de las distintas normas constitucionales recién en general, sin contar lo que va a ser la discusión en particular que se proyecta muy extensa, ya está este ánimo por querer extender el plazo precisamente para que de manera coloquial no se realice una redacción a la rápida, decían algunos, y eso tiene coherencia para cada vez más constituyentes, incluyendo a constituyentes de la derecha. Por ejemplo, Teresa Marinovich planteó la necesidad de extender el plazo de la convención y a ella se están plegando también otros convencionales de derecha. Muchas gracias. Buenos días. Buenos Gracias. días. El martes 1 de febrero culminó el proceso de participación en que la ciudadanía podía firmar y de esa forma apoyar hasta 7 iniciativas populares de norma que estuviesen publicadas en la plataforma de la Convención Constitucional. Se trató de un proceso que fue valorado por la mesa directiva y los miembros del órgano redactor de una nueva constitución, dada la alta participación, con cerca de 1 millón de personas que participaron con sus apoyos, quienes ahora deberán debatir las 77 iniciativas que lograron las 15.000 firmas necesarias para que éstas entren al debate constitucional. Pero ocurre que también hubo propuestas de la ciudadanía que no lograron que pasara las 15.000 firmas, que quedaron en el camino. Pero además de las que no contaron con el patrocinio, las 15.000 firmas, en total fueron cerca de 2.500 las normas populares que buscaban apoyo. Hubo otras, atención con esto, que fueron declaradas inadmisibles por la Secretaría de Participación Popular, compuesto por 16 miembros externos y convencionales de la Comisión de Participación Popular. Ambas instancias se encargaron de revisar si las propuestas cumplían con los requisitos. Desde esa comisión señalaron a este medio que fueron señalaron al Mercurio que fueron 6.105 las iniciativas ciudadanas que fueron presentadas, de las cuales 2.496 se publicaron, 2.350 no fueron admitidas y 1.259 quedaron a la espera de ser corregidas por sus autores, por lo que tampoco fueron admitidas. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se usaron para que una norma sea declarada inadmisible? Desde la Convención explican que uno es el incumplimiento de requisitos formales. En esos casos se piden correcciones. Y otro, que el contenido de la iniciativa produzca un incumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Chile. Asimismo, una iniciativa popular podía ser declarada impertinente constitucionalmente por 4 razones. Si las propuestas tenían contenido difuso, de modo que no fuera posible entender su sentido, que sea evidentemente impracticable, que esté fuera del ámbito constitucional y que hayan propuestas idénticas y presentadas por la misma persona. Tras el término del proceso, entre el 1 y 2 de febrero, la Secretaría General de la Presidencia recibió más de 10 solicitudes de acceso a la información, amparadas en la Ley de Transparencia, con inquietudes respecto de las iniciativas populares. Según comentan en el Ministerio, por la naturaleza de las materias solicitadas, fueron derivadas a la Convención para su respuesta. Algunas consultas de la ciudadanía fueron los criterios utilizados para definir la admisibilidad o inadmisibilidad de las iniciativas populares de norma y otras solicitando información sobre la existencia o no de un llamado grupo mixto de convencionales que revisa las iniciativas populares de norma con expresión de sus miembros, reuniones realizadas, metodología utilizada para revisión de las iniciativas populares, actas de las decisiones tomadas en dichas reuniones e iniciativas populares de norma sobre las cuales se han pronunciado. Asimismo, en otra se señala, respecto de la iniciativa popular
Popular de Norma, número 71.442, requiero se informe si fue revisada por el Grupo Mixto o la Secretaría Técnica o ambas instancias. Adicionalmente, solicito se exprese si se realizó o no alguna observación a dicha iniciativa y las actas en que consten. Y una más con cuántas iniciativas populares de norma fueron ingresadas por la ciudadanía y no alcanzaron a ser revisadas por la Secretaría Técnica. Por último, cuántas iniciativas populares de norma fueron ingresadas y revisadas, pero declaradas inadmisibles, con expresión de los criterios utilizados para esto. Hay toda una discusión que se ha producido sobre esto, a ver qué es lo que va a ocurrir, qué respuesta van a dar, porque tienen un plazo, en virtud de la transparencia, un plazo para responder a estas consultas que se han hecho. En el oficialismo cuestionan que la comisión aprobó publicar las iniciativas populares que fueron declaradas inadmisibles, con excepción de aquellas que atentan contra los tratados internacionales, y que no existe un documento formal emanado por la convención que dé cuenta de esto y de las cifras oficiales, por ejemplo, del proceso. Al ser consultado por las solicitudes de transparencia, el subsecretario de la Express, Máximo Pavés, explicó que hay mucho interés de la ciudadanía por entender el proceso de iniciativas populares que culminó esta semana. Es la conclusión que podemos extraer producto de la cantidad de solicitudes de transparencia que hemos recibido sobre este asunto. Yo creo que esto le puede abrir un nuevo flanco a la Convención Constitucional. Hablemos también de lo que ha ocurrido con convencionales de distintos conglomerados de izquierda que propusieron una norma transitoria para garantizar la continuidad de la legislación luego de que una nueva constitución sea aprobada. El proyecto va más allá y añade una exigencia para que los legisladores dicten las reglamentaciones necesarias en un plazo determinado, o de lo contrario todos serían cesados en sus cargos. La iniciativa es impulsada por el abogado Mauricio Daza y la firmaron Carolina Sepúlveda, Manuel Arroyo, Wilfredo Baciana, Vanessa Jope, Hugo Gutiérrez, Javier Fuchslocher, Nicolás Núñez, Ramona Reyes, Bessi Gallardo, Julio Álvarez, Natividad Yanquileo y también el convencional Rodrigo Logan. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se dicta una constitución, obviamente que la legislación tiene que estar acorde con esa constitución y por lo tanto deberían dictarse numerosas normas nuevas para que la constitución sea aplicable. Mientras no se dicten, sigue vigente la legislación que existe en ese momento. Las normas vigentes antes de la promulgación de la futura Carta Fundamental, en caso de aprobarse en el plebiscito de salida, como les decía, continuarán en vigor en todo aquello que no contradiga la Constitución. Y esta propuesta ingresada apunta a abordar preventivamente los problemas jurídicos que se podrían generar en el futuro por las numerosas modificaciones que se están realizando en la regulación de diversos entes estatales, por ejemplo, y también en ámbitos de la vida política y social. El objetivo es dar continuidad de la vigencia del derecho anterior a la promulgación de la nueva Constitución en todo aquello que no contradiga sus preceptos para el periodo intermedio entre su entrada en vigencia y la dictación de las leyes derogatorias y modificatorias que dichas innovaciones exijan. Es una consecuencia directa e inmediata de la jerarquía misma de la cual gozan las normas constitucionales, debiendo todo el resto del ordenamiento jurídico adecuarse a ella, agregaron. La propuesta, según argumentan, no es nueva en el derecho comparado y así ocurrió en la Ley Fundamental de Alemania, específicamente en el artículo 123, la cual establece que el derecho vigente antes de la reunión del Bundestag, que es el Parlamento, continuará en vigor siempre que no contradiga la nueva legislación. Eso además se citan los casos de la Constitución de Portugal, de Uruguay y también la Constitución de Italia. Entonces se dan 2 años. 2 años para que se dicten las nuevas leyes, para que se armonice la legislación. 2 años. Y si no ocurren 2 años, cesan en sus cargos. Establecen una sanción. Y por lo tanto vienen las sanciones. Considerando lo ocurrido con la Carta Fundamental de 1925, los convencionales, estos que les nombramos, no creen que es suficiente fijar plazos máximos y que no será eficaz si no se acompaña con una sanción a su incumplimiento. En el caso que el Congreso no dé cumplimiento a lo estipulado, cualquier persona podrá solicitar al CERVEL la certificación de que una o más de las leyes mandatadas por esta Constitución ha sido promulgada dentro de plazo. Y en el caso que el CERVEL lo certifique, todos los parlamentarios cesarán en sus cargos de pleno derecho, debiendo al presidente de la República, dentro de un plazo de 10 días, convocar a nuevas elecciones parlamentarias, las que no se deberían realizar en no más de 60 días de la convocatoria. Esta es la proposición. Los congresistas que hayan cesado en sus cargos por esta razón estarán inhabilitados para ser parlamentarios o ejercer cualquier cargo público por un plazo de 5 años contados desde la certificación del CERVEL.